Bueno, pues la melatonina es una indolamina, es un derivado del triptófano y es una molécula endógena que todos sintetizamos en nuestro organismo, y su principal indicación es para regular el ritmo de sueño y vigilia. Es una molécula con una estructura química muy conservada a lo largo de los años. De hecho, está presente en vegetales, está presente en algas, está presente en bacterias y se conoce desde hace billones con B de años. Su origen proviene desde, de 2, 3... que se llaman eones, ¿no? Billones de años. En esos tiempos cumplía para los organismos una función protectora. ¿Qué ocurre? Que a medida que ha avanzado el tiempo, desde su aislamiento por Aaron Lerner en la década de los 50, a partir de 250.000 glándulas pineales bovinas, que ahora iremos a ello, pues digamos que se descubrió su función como regulador o principal modulador de los ritmos circadianos, el ritmo de sueño y vigilia. Vale, la melatonina se encuentra principalmente en un órgano impar que está situado en el centro del cerebro y que se llama la glándula pineal o epífisis, situada en el techo del tercer ventrículo cerebral, y a partir de dicha glándula, en condiciones de baja luminosidad, es decir, de oscuridad, se sintetiza al torrente sanguíneo. Antes se pensaba que la melatonina se sintetizaba única y exclusivamente desde esta glándula, pero con el paso del tiempo se han descubierto sus receptores acoplados a proteínas G, receptores a los que se une la melatonina, que están distribuidos de manera ubicua en todo el organismo, es decir, podemos encontrarlos en órganos linfoides, en el tracto gastrointestinal, a nivel hepático, a nivel pancreático, incluso en el sistema nervioso central, de manera que podemos decir que existen como una única melatonina que se sintetiza de dos maneras diferentes, una desde la pineal, desde la glándula pineal, que es la que pasa al torrente sanguíneo, y luego tenemos la melatonina extrapineal, que se sintetiza y puede unirse a sus receptores en los órganos que anteriormente mencioné. Y esta melatonina no pasa al torrente circulatorio, sino que ejerce sus acciones moduladoras o reguladoras dentro de las propias células en dichos órganos. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. A nivel del tracto gastrointestinal se ha evidenciado que existe un nivel de melatonina 400 veces mayor que el que existe a nivel que se excreta desde la glándula pineal, lo cual pues tiene un significado muy especial, ¿no? Cuando una molécula o con un agente como la melatonina actúa de manera tan ubicua a nivel de tantos sistemas orgánicos, pues eso le confiere una importancia pues muy grande, ¿no? Las células, por ejemplo, las células enterocromafines del tracto gastrointestinal, del epitelio gastrointestinal, tienen la maquinaria suficiente para, a partir del triptófano y de la serotonina, sintetizar melatonina. Estamos hablando de concentraciones nanomolares. Son concentraciones muy pequeñas las que se secretan desde la glándula pineal, y son concentraciones mucho mayores, es decir, estamos hablando de concentraciones ya micromolares, quizás pues mucho más elevadas, las que se sintetizan a nivel del tracto gastrointestinal. Principalmente, y lo que todo el mundo conoce de la melatonina, porque bueno, lo ve a través de distintos anuncios, ¿no? Y cuando uno va al médico incluso con distintos problemas de insomnio, pues bueno, es muy común saber que la melatonina, y de hecho la principal indicación y el único medicamento aprobado, como es el Circadin 2 miligramos, pues está indicado para regular el sueño. No vamos a decir inducir el sueño, porque no es un hipnótico, no es un sedante y por supuesto no causa ningún tipo de dependencia ni física ni psíquica, ¿no? Pero bien es cierto que a concentraciones superiores de estos 2 miligramos tiene otros efectos, ¿no? Otros efectos que queremos destacar aquí y que no solamente sirven para regular el ritmo de los ritmos circadianos o el ritmo de sueño y vigilia, como es su capacidad antioxidante, tanto directa como indirecta. Cuando hablo de una capacidad antioxidante directa e indirecta, me refiero a que tiene una capacidad secuestradora o atrapante de los radicales libres que se suelen generar en el organismo,
y luego tiene una actividad antioxidante indirecta por su capacidad de estimular las enzimas antioxidantes del propio organismo. O sea, que tiene esa dualidad, ese doble juego, ¿no?, de servir como un potente antioxidante. A partir de ahí, en la última década o en los últimos 20 años se ha trabajado intensamente en su capacidad antiinflamatoria. Tiene una capacidad enorme de regular la inflamación tanto a nivel central como periférica. Tiene una capacidad antihipertensiva también. A nivel cardiovascular tiene efectos muy significativos. Y en los últimos años, si cabe destacar, una de las principales actividades, y sobre todo por la importancia que tiene en nuestra sociedad, es su capacidad antitumoral. Es decir, hablamos de oncostasis, o la capacidad de inhibir la proliferación de células tumorales, la capacidad antimetastásica, que impide la migración de estas células tumorales a otros tejidos, y la capacidad antiangiogénica, es decir, impide que se generen vasos sanguíneos para que estas células tumorales sigan sobreviviendo, ¿no? Entonces esas tres funciones se están demostrando en distintos tipos de cáncer actualmente y como dije anteriormente, para poder obtener y llegar a obtener estos efectos tendríamos que irnos a dosis superiores de las que están indicadas para la regulación del ciclo de sueño y vigilia. Como estamos hablando de que es un protector, de manera natural y de manera fisiológica, a medida que envejecemos, la producción de melatonina decae en nuestro organismo. Es decir, se supone que entre los 35 y 40 años empieza a producirse un descenso drástico de melatonina en nuestro organismo por un envejecimiento fisiológico, envejecimiento natural. A nivel de la glándula pineal, la glándula pineal también con el tiempo se va calcificando, y lo cual impide que se secrete la melatonina adecuadamente. Por eso las personas mayores tienen problemas para conciliar el sueño debido a esa desregulación que se produce en la glándula pineal, y por eso es tan importante valorar los niveles de cada persona. Sería lo interesante, ¿no?, de manera personalizada, valorar qué niveles tiene cada persona a medida que va envejeciendo, y suplementar la dosis de melatonina, que, como hemos dicho, no solo sirve para regular este ritmo de sueño y vigilia, sino que cumple una función protectora en nuestro organismo. Pero suplementarla absolutamente, porque a medida que se envejece, la producción va disminuyendo. Es más, en algunas patologías se ha visto que midiendo las concentraciones de melatonina en plasma, se ha visto una disminución de sus concentraciones muy significativa, lo cual existen ciertas correlaciones en algunas patologías con ese descenso, ese desencadenamiento de la patología y ese descenso en los niveles plasmáticos de melatonina. Bueno, esta molécula empecé a sentir curiosidad cuando hice mi tesis doctoral allá hace muchos años, ¿no? Y bueno, en el laboratorio donde trabajaba se empleaban metales pesados para evaluar la toxicidad neuroendocrinológica, y me puse de acuerdo con mi directora de tesis y quisimos dar una vuelta más, y aparte de evaluar esa toxicidad, dijimos, vamos a utilizar una molécula que sea protectora y que pueda modular esos efectos tóxicos o reducirlos, ¿no? Y surgió la melatonina, que en aquella época todavía se empezaba a conocer su capacidad protectora a distintos niveles, ¿no? Y de hecho los datos fueron muy sorprendentes, y a raíz de esa tesis doctoral no dejé de trabajar en distintos campos, en campo neurociencias, ahora en el tema de agresivos químicos, agentes alquilantes, y a nivel oncológico también. Como he hablado anteriormente de sobre todo de patologías que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Yo creo que sería fundamental introducir, no digo como único tratamiento terapéutico la melatonina, sino que nosotros proponemos esta molécula como una terapia adyuvante. Y pongo un ejemplo: una persona que está recibiendo su tratamiento quimioterápico con distintos citostáticos,
pues esos citostáticos van a reducir el tumor, es decir, van a matar esas células tumorales, pero van a tener consecuencias negativas y perniciosas para las células sanas. Ese tratamiento en combinación con melatonina, porque de hecho ya hay estudios que lo evidencian, potenciaría todavía más ese efecto citostático del agente en cuestión y reduciría los efectos secundarios sobre las células sanas de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sería la diferencia entre pues tener náuseas, vómitos, caída de cabello y, no digo no tenerlo, pero llevar mucho mejor esos efectos secundarios, añadido a la propia capacidad oncostática y antimetastásica y antiangiogénica de la propia melatonina que ayudaría a estos pacientes. Es un poco en la línea en la que estamos trabajando y estamos intentando sobre todo dar a conocer al mundo médico, ¿no? Las otras acciones de la melatonina que sería muy beneficiosa sobre todo para estos pacientes. Otros campos, otras patologías, pues se ha visto a nivel cardiovascular, reduciendo la hipertensión y claro, cuando hablamos de que es un potente agente antiinflamatorio, no a las dosis esas tan bajas a las que me refería, sino a dosis más altas, pues ¿qué patología no tiene un componente oxidativo, un componente inflamatorio? O sea, prácticamente sería un adyuvante para una gran cantidad de patologías. Por eso es muy interesante el poder dar a conocer este tipo de acciones. Claro, da un poco de miedo, ¿no? Cuando algo se toma en miligramos, es decir, pues 300 miligramos, 200 miligramos, 100 miligramos, ¿no? Parece que asusta. Se han hecho estudios, ensayos en animales, se han hecho ensayos clínicos sobre su toxicidad y apenas es una molécula endógena, por lo tanto no es una molécula de nueva síntesis. Se han evidenciado efectos adversos, evidentemente, algunos relacionados con alteraciones del tracto gastrointestinal, es decir, cuadros de diarrea, efectos adversos que tienen que ver con ginecomastia, algún efecto adverso relacionado con un efecto contrario, incluso de la persona que lo toma pues padecer insomnio, pero son efectos raros y no son graves. Por lo tanto, se puede decir que es una molécula segura, es un producto barato, además, pero que tiene el hándicap de que es una molécula natural, que no se puede patentar. ¿Con esto qué quiero decir? Que es muy difícil que la industria farmacéutica se interese por ella, para poder hacer ensayos clínicos, por ejemplo en cáncer, ensayos clínicos en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, etc. Entonces, ese es el principal escollo, que al ser una molécula endógena barata y no patentable, pues no interesa a la industria farmacéutica porque no puede sacar ningún rédito de ella. Sí, incluso hay publicidad engañosa. Hace poco hablaron de los suplementos alimenticios, pues es cierto que la melatonina como suplemento alimenticio por encima de 2 miligramos es un medicamento, por debajo de 2 miligramos puedes ir a una herboristería y comprarla. Y mucha gente que me dice, oye, ¿la puedo comprar por internet? Digo, yo nunca aconsejo comprarla por internet. Formulación magistral, receta médica y que te la puede indicar a una dosis adecuada. Pero nunca comprar por internet o nunca hacer, bueno, una herboristería sí la puedes comprar, pero es que 1,2 miligramos, para que la gente se pueda hacer una idea, que se toma vía oral, eso cuando pasa por el primer paso hepático se queda en 0,0, entonces prácticamente no tiene ningún efecto sobre el organismo. Bueno, pues la principal diferencia y que la hace única a la melatonina, primero esas dos actividades que comenté anteriormente de antioxidante directo y antioxidante indirecto, como scavenger y como secuestrante de radicales libres y como estimulador del sistema antioxidante, yo creo que radica en su propia naturaleza, es decir, la capacidad que tiene la melatonina de atravesar todas las barreras morfofisiológicas. ¿Con esto qué quiero decir? Que atraviesa perfectamente la bicapa lipídica, que atraviesa perfectamente, puede llegar al núcleo y puede, cosa que no hace la vitamina C o la vitamina E, entrar en la mitocondria, que es donde se generan estas especies reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno. De manera que incluso recientemente se ha evidenciado que la propia mitocondria tiene receptores para la melatonina, lo cual tiene cierto sentido a la hora de dar protección o de otorgar protección a esa célula. Es decir, los radicales libres se generan a nivel mitocondrial y luego pues acaban
pues acaban diseminándose en el citosol, llegando a la membrana plasmática. La vitamina C o la vitamina E solo pueden actuar a este nivel, pero no pueden actuar dentro de la mitocondria, que es donde se generan estos radicales libres. Y ahí es donde la melatonina tiene su principal modo de actuación. Esa es una de las principales ventajas con respecto a estos antioxidantes. Luego, si unimos la capacidad antiinflamatoria, la capacidad también de regular el sistema inmune, pues bueno, esto otorga ciertas ventajas, muchas más ventajas a esta molécula que frente a otros antioxidantes clásicos como son la vitamina C y la vitamina E. Se basa en eso. De hecho, hay cremas anti-aging basadas en melatonina. Es decir, la melatonina es como la molécula que va a hacer que envejezcas de manera más lenta, no tan rápida. Y es cierto que cuando uno hace ejercicio está envejeciendo. Y si el ejercicio es pues un corredor de maratón o un ciclista, pues todavía envejece más rápido. Necesita esos suplementos que frenen esta cascada oxidativa. ¿Vale? Entonces, esa es una de las principales ventajas. Otra de las principales ventajas, y que no mencioné antes, es que cuando se metaboliza la melatonina, los propios metabolitos tienen también actividad antioxidante. Y esto pues no lo tienen ni la vitamina C, por ejemplo, ni la vitamina E. Es decir, que cada metabolito de la melatonina tiene capacidad secuestrante de otros radicales libres que estén cerca de estos metabolitos. Por lo tanto, pues bueno, son características muy interesantes para que pueda ser testada en muchas patologías. Sí, hay ciertos alimentos que se ha visto que tienen altas concentraciones de melatonina, por ejemplo, frutos secos, la nuez, las fresas también tienen concentraciones elevadas de melatonina. Entonces, bueno, el tomar estos alimentos al final pues estás suplementando exógenamente esa melatonina, ¿no? Pero quizás lo ideal desde mi punto de vista es a través de formulación magistral, la dosis que cada uno necesita, es decir, a partir de los... yo estoy tomando, por ejemplo, 15 miligramos de melatonina diarios, no porque tenga ninguna patología ni nada, sino porque yo tengo 44 años y sé que a partir de los 40 pues hay que suplementarla exógenamente y no siento nada, es decir, duermo igual, no tengo ningún... Pero a nivel fisiológico es que digamos que mantiene un equilibrio, ¿no? Estamos generando radicales libres constantemente, aunque no hagamos ejercicio. Y esto ayuda un poquito pues, a frenar esa cascada radical. Bueno, hacer ensayos clínicos con melatonina es muy complicado. Lo que ocurre es que esta situación de pandemia pues, ha acelerado todas aquellas sustancias que puedan ser aplicadas, ¿no? frente al SARS-CoV-2 y efectivamente se han hecho ensayos clínicos tanto en el extranjero como en nuestro país. Por dar dos datos que han salido publicados recientemente, dos ensayos clínicos, uno realizado en la PAV, en el Hospital La Paz, que se llama MECOVID, y otro que se ha llevado a cabo en Francia por un grupo, bueno, un consorcio, pero un grupo francés, utilizando las mismas dosis. Estamos hablando entre 1,5 2,5 miligramos de melatonina. Han llegado a la conclusión de que la melatonina no reduce los síntomas de COVID y tampoco reduce el tiempo hospitalario, el tiempo en el que estos enfermos permanecen, ¿no? en la UCI. La conclusión, evidentemente, esto era lo esperado, porque como venimos reiterando, con 2,5, incluso 3 miligramos, no podemos ni reducir los efectos inflamatorios ni la tormenta de citoquinas, no podemos revertir esos problemas pulmonares que tienen estos pacientes, no podemos reducir la capacidad neuroinvasiva que tiene el virus. Por lo tanto, era obvio esperar esto. Mi recomendación, pues que a partir de estos estudios, que son muy importantes, verdaderamente importantes, nos deberíamos replantear el tema de la dosis. El tema de la dosis, donde hemos visto que dosis muy bajitas, pues esos pacientes podrán haber dormido bien,
pero no podrán haber tenido más beneficios que ese. Se toma 1 hora antes de acostarte, aproximadamente, se suplementa. ¿Por qué? Porque los picos naturales de melatonina se encuentran, primero, a lo mejor no lo dije al principio, ¿no? Porque tampoco me voy a meter en eso, pero la melatonina se sintetiza en ausencia de luz, ¿vale? En oscuridad. Entonces los picos son 2-3 de la mañana. Por eso las personas que trabajan a turnos, médicos, enfermeras y demás, pues tienen desregulado el ritmo circadiano, porque claro, están expuestos a la luz por la noche y entonces no van a tener ese pico de melatonina entre las 2-3 de la mañana. Hay como 2 picos, 2-3 y luego entre las 5 y las 6. Los hay más adelantados, hay personas que lo tienen más adelantado. Esto ocurre en animales, esta ritmicidad. Y no ocurre en las plantas, por ejemplo, pero en los animales sí. Y en ambos cumple una función protectora. Pues al final estos picos, si tú los estás inhibiendo, hay una desincronización, primero del sueño y luego de tus ritmos en general. De hecho, estas personas no van igual al baño, tienen alteraciones gastrointestinales, cuando se hace crónico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando se suplementa, ayudas a que ese pico, a medida que envejece, se va haciendo más pequeño, pero cuando tú suplementas alcanzas un pico pues mucho mayor en sangre, en plasma. Y al final pues esto es un poco de lo que se trata, ¿no? Luego ya para patologías más... Cuando hablamos de cáncer, sí que se tiene que administrar con el tratamiento, con el propio tratamiento. Entonces, si a una persona va a tener un tratamiento a las 12 de la mañana, le van a poner una quimio, pues no habría ningún problema en dosificarlo de esa manera. Antes he comentado que no interesaba a la industria farmacéutica porque es una molécula natural, es una molécula que no se puede patentar, pero lo que sí se puede patentar es su formulación de uso. Y ahí la melatonina oral tiene una baja biodisponibilidad, pero si conseguimos hacer otras formulaciones podemos aumentar esa biodisponibilidad en el organismo. Entonces, en el contexto del proyecto Melves, que es un proyecto que tenemos con el Ministerio de Defensa, concretamente con la Dirección General de Armamento y Material, estamos trabajando en 2 fases. En una primera fase evaluamos la eficacia de la melatonina, tanto in vitro como in vivo, frente a un agente químico de guerra, ¿vale? Un agente que está listado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. No lo hacemos aquí, evidentemente, porque no podemos utilizar armas químicas. Y una segunda fase en la que se hace un desarrollo galénico de esa melatonina. Una primera fase la hemos terminado y se ha visto una elevada eficacia en la protección de melatonina frente a este agente alquilante. Y una segunda parte donde planteamos el desarrollo de formulaciones orales, tópicas y parenterales de administración intravenosa, que lógicamente, pues, por poner un ejemplo, pues, en nuestro grupo hemos trabajado con melatonina y en procesos isquémicos frente al ictus, porque cuando se produce el ictus también hay fenómenos, hay una cascada inflamatoria, una cascada radicalaria, y entonces amortigua muy bien y mitiga muy bien ese proceso dañino. Y una persona que se encuentre en un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, pues no le puedes darle pues tienes que administrárselo a través de vía intravenosa. Entonces el desarrollo por vía intravenosa es muy interesante, aunque bueno, es un tema todavía en el que estamos trabajando porque luego es una molécula bastante puñetera a la hora de trabajar con ella. Es fotosensible, es inestable, bueno, tiene una estabilidad pues muy cortita, tiene una semivida plasmática también entre 40 y 50 minutos, o sea que bueno, que es complicado, pero como las funciones y su funcionalidad sobre el sistema, sobre los sistemas que he comentado son tan grandes, pues vale la pena trabajar evidentemente con ella y poder introducirla en distintos campos.